El reino de los cielos dice, para llegar a él hay que ser como un niño. Los niños son maravillosos, pero hay que incluirlos, hay que enseñarles, hay que guiarlos para que ellos aprendan a amar la casa del Señor, para que ellos aprendan lo que es servir al Señor. Y ya de jóvenes ellos se darán cuenta de esto. Abra su Biblia en esta noche en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a ver de la parábola del trigo y la cizaña. Libro de Mateo, capítulo 13, verso 24. Para que usted pueda entender. Y yo también. Amén. Mateo capítulo 13, verso 24. Ahí vamos a leer. Libro de Mateo, capítulo 13, verso 24. Parábola del trigo y la cizaña. Ahí sí. Amén. ¿Ya lo tiene? Bueno, mueva la manito. Libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Y si no lo tiene, me avisa para mandarle una lección. Ahora sí, ya, bueno. Mateo capítulo 13, verso 24. La palabra del Eterno, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, y el Espíritu Santo. El Eterno es el Padre Eterno, Creador del cielo y la tierra. Yahweh, Jehová o Elohim, el Shaddai, el Torre fuerte, Dios eterno. Dice la palabra del Señor, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque eres tú el que hablas a nuestra vida. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús, ya conforme a tu misericordia. Espíritu Santo de Dios, toma el dominio y control de mi mente y de mi vida y habla a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es: ¿somos trigo o somos cizaña? Como usted verá en esta lectura, esta parábola que el Señor siempre hablaba a los discípulos en parábola, les daba a entender a ellos muchas cosas. ¿Por qué? Porque era el mensaje para ellos. Muchos no entendían la parábola, ni aún los discípulos, y el maestro tenía que, aparte, explicarles lo que era una parábola. Amén. Porque el maestro estaba guiando a un cuerpo. El maestro estaba preparando líderes. El maestro estaba enseñándole a ellos lo que era ser líder. Pero en medio de la enseñanza, el Señor tuvo que explicarle que tendría que haber en el grupo de liderazgo cizaña como hay trigo. Hermanos, este tema es muy importante y siempre se lo predican las iglesias, siempre. Hermanos, la cizaña es una matita, una hierba que es muy parecida al trigo. Es muy idéntica. ¿Y cómo se la diferencia la cizaña del trigo? Fácil.
La cizaña crece más que el trigo, pero es idéntica, es muy idéntica, que muchas veces es difícil de distinguir. Entonces cuando el que tiene tierras, el que siembra, se da cuenta que esa plantita está muy alta y la otra está más baja, por lo general sabe que eso es cizaña. Miren que hasta en la naturaleza, que es maravilloso. ¿Qué quiere decir eso? El porte, el tamaño. La cizaña siempre, comparándola con el hombre, es orgulloso. El hombre cuando Dios lo usa, pero no es trigo, sino cizaña, siempre quiere estar más alto. Siempre quiere que le digan nombres especiales, rimbombantes. Siempre quiere que le digan que es especial. Siempre quiere que le den honores, le den pleitesía. Eso representa la cizaña más alta, que es, y no es otra cosa, que es el orgullo. Amén. Hermanos, por eso el Señor hace una comparación del trigo y la cizaña. Y aún los pájaros cuando vienen, vuelan y jalan la cizaña siempre, porque es más alta y el trigo está ahí. Miren todo lo que representa la cizaña en la naturaleza. Pero la cizaña causa daño, la cizaña trae división, la cizaña trae siempre conflictos. Y estamos hablando de este tema porque es importante, porque en las iglesias también hay cizaña, como hay trigo. Pero nosotros decimos, pero ¿por qué no se lo echa? ¿Por qué no se lo saca? ¿Por qué no se lo extermina? Porque el Señor dijo que no se puede hacer eso. Porque la cizaña trae conflicto, trae problemas, trae división, pero no se lo puede echar. Hay que esperar que el Señor mismo se encargue de eso. Por eso dice en el verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoger primero la cizaña, y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Sí ven? El Señor se encarga. Mucha gente quiere que aquella persona que causa división, que causa problemas, el pastor lo bote, que lo saque, porque esa persona es nociva para la casa del Señor y el pastor sabe lo que tiene que hacer. Pero ¿por qué no lo hace? Porque el Señor Jesús mismo dijo que hay que dejar que crezcan los dos. Y cuando ya se evidencie, cuando ya se sepa cuál es la cizaña, el Señor se encargará, él solito se irá. Eso pasa siempre. Eso siempre ha pasado. Hermanos, la cizaña es una persona que se aparta de los demás. La cizaña es una persona o un líder que no trabaja. La cizaña es una persona que no predica. La cizaña es una persona que no da fruto, porque el trigo da fruto, pero la cizaña no da ningún fruto. Por eso hay que esperar el tiempo en que el trigo dé fruto, y si no da fruto es arrancada. Ese es el problema con esto. Hermanos, en las iglesias hay buena semilla y también hay mala semilla. Por eso nosotros tenemos que dar fruto, porque dice la Biblia que el árbol que no dé fruto será cortado. Dice que mientras dormían vino el enemigo y sembró la cizaña. Y a veces pasa eso en las iglesias. No nos damos cuenta en qué momento entró la cizaña y comenzaron los conflictos y los problemas. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, pero tenemos que coexistir con esta persona, hablando de la cizaña. Tenemos que soportarla, porque no podemos nosotros hacer que estas cosas se vuelvan más caóticas, sino que tenemos que esperar la voluntad de Dios para que la cizaña solito salga. Por eso Dios, por medio de Jesucristo, que era Dios en la tierra, le dijo: no la arranques, déjala tranquila, dijo, que llegará su tiempo. ¿Cómo han terminado muchos hermanos? De muchas formas y no muy bien. Porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando usted quiere sacar
muchas veces por arrancarla también se va el trigo. ¿Qué quiere decir? Cuando hay división en las iglesias, cuando hay conflicto en las iglesias, muchas veces por la cizaña, por el cuento, por el chisme y por todas esas cosas que hacen daño, hace que el trigo también se vaya. Suele suceder esto, se van buenos hermanos de las iglesias contaminados ¿por qué? Por la cizaña, por las habladurías de la cizaña. Y da pena porque muchas veces estas personas siguen a las otras y no saben que estas personas son lobos rapaces. Así es esto en el Evangelio. Y siempre sucede esto. Hermanos, la cizaña siempre va a contaminar. Siempre. Porque si el Señor Jesús lo dijo, que esto tendría que suceder, porque Jesús estaba hablando a la iglesia. Jesús estaba hablando a un principio, porque recién estaba por nacer la iglesia. Y esto ha venido aconteciendo de hace más de 2000 años. Crece el trigo y crece la cizaña, vienen las divisiones, se destruyen iglesias, caen iglesias y suceden muchas cosas terribles por esta situación del trigo y la cizaña. Pero dice el Señor que aquella persona que está liderando, aquella persona que está a cargo de una iglesia, aquella persona que está como cabeza, tiene que dejar que las cosas sigan su rumbo normal. No podemos nosotros interferir en los planes de Dios, porque aún la cizaña es un plan de Dios. Porque cuando tú ves que, que comienzan estas cosas y estos conflictos y todas aquellas cosas que perturban a la iglesia por un momento, aún eso es un plan de Dios. Porque nosotros cuando hay estos conflictos, cuando hay estas cosas terribles en las iglesias, maduramos y aprendemos y nos damos cuenta verdaderamente cuál es el creyente y cuál no. Y hemos tenido a la cizaña inmiscuida con el trigo muchos años. Pero ya cuando nos damos cuenta que esta persona se va, cuando esta persona sale de la iglesia, ahí venimos a reflexionar, era cizaña, no era trigo. Porque nunca dio fruto, porque nunca trabajó para la obra de Dios, porque nunca se esforzó para la obra de Dios, y lo único que hizo fue contaminar a los demás. Entonces ya maduramos y ya tenemos una capacidad de entender, ya hemos desarrollado esa capacidad de darnos cuenta de que no todos son trigo. Y por eso el Señor permite esta cosa. Hermanos, Satanás quiere dividir la iglesia. Y el Señor nos quiere llevar a la eternidad, pero Satanás quiere destruir la obra de Dios. Satanás está para eso. Pero sabemos que la cizaña tendrá que ir al lago de fuego, al lugar de tormento, a la destrucción eterna, a la muerte segunda. Vea lo que dice, vamos al libro de ahí mismo, Mateo. Dice el verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y ven? Todos aquellos que se han deleitado y que han vivido para entorpecer la obra de Dios tendrán su castigo, tendrán su paga, porque dice que el Señor mismo enviará a sus ángeles. Porque hermano, nada de lo que nosotros hacemos nos quedará sin pago. Yo antes estaba hablando con un hermano en el taxi que íbamos a comprar medicina. Y estaba hablando yo de una persona que lamentablemente falleció. Y al estar leyendo este texto bíblico me acordé que nada se queda sin pago. Esta persona que falleció, lamentablemente era cizaña, tiene su recompensa hoy, en este momento. Lamentablemente usted sabe cuál es la recompensa. Tormento eterno. Porque la paga del pecado es muerte, pero dice la Biblia que la dádiva de Dios es vida eterna. Pero ¿qué podemos hacer pues? Si esa persona vivió solo para hacer daño a la obra de Dios, tiene su recompensa, hermano. Nosotros no podemos hacer nada con la voluntad de Dios. La voluntad
voluntad de Dios es que todos se salven. ¿Saben por qué Dios permite que la cizaña esté con el trigo? Fácil. Porque Dios le da una oportunidad a la cizaña. Porque inspira al predicador, inspira al pastor, inspira al evangelista, inspira al profeta, inspira a todo aquel que está predicando en el altar, para ver si así la cizaña reflexiona y se da cuenta que está equivocado. Y ese predicador le habla, y esa predicadora le habla, el evangelista le habla, el pastor le habla, el profeta le habla, y no entiende la cizaña, que es Dios que está tratando con su alma para que se arrepienta. Pero como pasa el tiempo y la cizaña no entiende, y pasa el tiempo y la cizaña no se da cuenta, llegará el día del juicio y el Señor le tomará en cuenta su necesidad. Por eso que yo decía, pero ¿por qué el Señor no acaba con esta gente que lo único que hace es daño a la obra de Dios? Es porque le está dando otra oportunidad. Dios es bueno, denle un aplauso al Señor. ¿Y ven por qué la cizaña tiene que estar con el trigo? No porque el pastor se pasa de bueno o cuerpo puro amor, no, porque la palabra lo dice, hay que dejarla nomás, que siga haciendo sus atrocidades, pero recibirá su pago en algún momento. Y el pastor también, el líder también recibirá de lo suyo. Bendición eterna, porque nosotros sufrimos improperios, insultos, vejámenes y tantas cosas por amor a Cristo. Porque la cizaña lo que más se dedica es a hacer pedazos a los pastores, a hacer pedazos a aquel que está en la obra de Dios. Pero eso te recibirá su pago. Vamos a 1 Pedro. Primera de Pedro. Vamos al libro de Pedrito. Esta Biblia recién la cojo yo y es nuevecita para mí. Así que el pastor ahorita se está demorando un poquito porque mi Biblia ya la cojo y ya la reviso en un 2x3. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Ya, verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8. ¿Para qué fueron destinados? Para tropiezo. Pero Dios es tan bueno en su misericordia que da la palabra, que le da el mensaje para ver si es que así se arrepiente. Pero dice que han sido destinados. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, por la dureza de su alma. Pero nada de lo que se predique en el altar queda ahí flotando, sino que todas estas palabras están escritas en el reino de los cielos para el día del gran juicio. Ahí el Señor demostrará, mira, cizaña, ahí estaba la palabra, ahí está el mensaje, ¿por qué no te arrepentiste? Yo te hubiera perdonado, tú te hubieras salvado. Pero lamentablemente la necedad lleva a estas cosas, porque dice que la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿A qué? A la condenación eterna. Y eso es lo que el Señor no desea. El Señor desea que toda alma se salve. Amén. 1 Corintios capítulo 8. Por eso nadie puede decir que Dios es malo, Dios es bueno. Que no entendemos nosotros es otra cosa. 1 Corintios capítulo 8.
nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces estamos viendo aquí que para Él han sido hechas todas las cosas y nosotros procedemos de Él. En Cristo Jesús, en su amor, en su muerte, en su sangre. Los fariseos se creían especiales. Los fariseos se creían los honorables. Los fariseos, saduceos y jebuseos eran un grupo de religiosos, sacerdotes, que imponían ellos leyes humanas, quienes tomaban y llevaban la autoridad hacia el pueblo. Pero lamentablemente la razón de ellos era equivocada. Ellos causaron división, ellos extraviaron al pueblo y por eso Jesús siempre se los recriminaba. Por eso Jesús siempre le decían que eran sepulcros blanqueados, porque enviaban a otros a cumplir leyes que ni ellos mismos las podían cumplir. Quiere decir que los fariseos eran cizañas, porque habían dividido el pueblo de la verdad. La habían separado al pueblo de la verdad. Por este motivo es que el Señor preparó a 12. Por este motivo es que el Señor guió a 12, para que estos guiaran a un pueblo, pero no para dividir, sino para unir al pueblo. Amén. Hermanos, pero esto es también parte de la vida del creyente. Es una tentación, pero no es saludable. Es una tentación terrible cuando estamos en la iglesia y está la trigo y está la cizaña. Es una tentación porque hay gente que le gusta hablar y murmurar. Y la cizaña, como siempre, está ahí, manipulando las cosas con esas palabras que endulzan y hacen daño. Es una tentación terrible. Pero el Señor nos manda ¿a qué? A no escuchar, a no dejarnos guiar por los comentarios, por aquellas cosas que hacen daño. Hermanos, estas cosas, dice la Biblia que tenemos que ser sensatos y que debemos de juzgar si nos conviene o no nos conviene escuchar ciertas cosas. Cuando nosotros prestamos oído a la cizaña y la cizaña comienza a hacer comentarios que no vienen al caso y que quieren destruir la obra de Dios, usted tiene que ser cizaña, déjela tranquila, usted vaya. Porque usted donde le presta, digo, sí es verdad, el pastor cogió esa plata y se la gastó. Cuando el pastor ni siquiera ve plata. No, si yo lo vi, que se compró un carro con ese dinero. Y el otro, de verdad. Y el otro va, sí, el pastor se compró 2 carros, dice el otro. Y el otro va y le dice, el pastor se compró 2 carros, una casa y con piscina y San Borondón. Pero muchas veces esa información negativa y falsa destruyen a la obra de Dios. Por eso dice la Biblia que tenemos que juzgar las cosas con sensatez. Usted no puede creer todo lo que le digan de una persona si usted no está seguro, si no sabe si es verdad o no es verdad. Porque recuerden, la Biblia dice, y es un mandamiento, que no puede dar falso testimonio. Y no es fácil hablar de una persona sin estar seguro de lo que va a decir. Hermanos, a mí se me hace un poco difícil a veces hacer comentario de alguien, porque a veces me pongo a pensar, yo también estaré actuando como la cizaña y voy a decir algo que no debo de decir. A veces me quedo callado y a veces sí hablo, pero cuando yo hablo es porque tengo pruebas, porque tengo evidencia. Y digo, esta persona está actuando mal por esto y por esto. Pero voy a orar a Dios, vamos orando a Dios para que esta persona a ver si así se arrepiente. Y a lo mejor en el momento me enojo, pero ya me pasa el enojo, ya lo dejo, allá que Dios se encargue. Ya no me libro de estar discutiendo, pleito, contienda, y estar encarando
Como ayer que me enteré que han estado hablando de mí por ahí, pero no de Nueva Vida, por ejemplo, de otro lado, de otra misión. Y ya me metieron a mí, ayer me enteré. Ale Guevara. He estado hablando de un líder, ¿qué gano con hablar de una persona? Que yo la conozco, sí. Tengo ¿cuántos años que no la veo? Siquiera como unos 30 años que no la veo. Dígame usted, ¿qué puedo saber de esa persona, de ese líder, de esa misión? Tengo 30 años que no lo veo. Creo que la vi hace como unos 4 meses. Una vez saludé y nada más. ¿Qué puedo hablar de un líder si tengo 30 años que no lo veo, si no sé qué será en su vida? Y ya por ahí me enteré que andan hablando que yo he dicho que esta persona es así, asado y cocinado. Ayer me enteré. ¿Cómo así? Tengo 30 años que no la veo a esa persona. Dile que no es verdad. Dile que cuando yo sepa algo de él, yo se lo voy a preguntar a él, la misma persona. ¿Y qué saco hablando de una persona? Nada, yo no gano nada. ¿Para qué voy a hablar? Y ese rum llegó ayer. Yo me enteré y ese rum tiene como 4 meses. Recién me vengo a enterar yo. Que sigan hablando de Dios. Me preocupa cuando no hablan de mí. Pero no. Gracias a Dios yo no tengo por qué hablar de nadie. Porque no me interesa. Porque yo no gano nada hablando de esta persona. Hermanos, la comunión en Cristo Jesús no se puede perder por la cizaña. Y cuando usted hace caso, y cuando usted se deja llevar por estas personas que hacen daño, se pierde hasta la comunión con Dios. Porque la mayoría de las personas que son cizañas dan falso testimonio, porque no es verdad. Mire lo que han hablado de mí, es un falso testimonio. Porque la persona que está hablando de mí le ha hablado a otra persona. Imagínense cómo es el ronrón. Una persona ha hablado de mí que yo he hablado mal de otra persona, de un líder de esa iglesia, de esa misión, que no es la nuestra ni la de Pastor Asensio, es otra misión. Y que yo estaba hablando de esa persona y que esa persona ha escuchado que yo he dicho, cuando esa persona nunca la he visto. Entonces, ¿cómo voy a hablar de la otra persona y cómo le voy a decir a él si yo no lo he visto? Es ilógico, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden hablar de mí si yo no los veo? A menos que ellos sean de otro planeta y tengan un oído como el de Superman para escuchar de aquí a 10.000 cuadras. Y es ilógico lo que dice, pero allá ellos con su locura, yo no tengo por qué meter en problemas. Hermanos, esta persona, como dice la Biblia, lo que sacrifican a los ídolos sacrifican. Y la cizaña también tiene su ídolo se llama chisme y cuento. Y lo que sacrifican a los ídolos lo sacrifican. Y la cizaña sacrifica a su ídolo el chisme y el cuento. Y estas personas que me han metido a mí son líderes, hablando de mí, están equivocados. Porque están sacrificando, esta persona habló de mí, haciendo daño. Queriéndome a mí meter en problemas, se está haciendo daño en mí. Yo no le voy a reclamar, yo no voy a encarar nada. Allá ellos. Pero hermanos, hablando de este tema, el Señor Jesús con sabiduría habló de estas cosas para que nosotros seamos gentiles, para que nosotros seamos bondadosos, misericordiosos, compasivos. La cizaña no tiene compasión. La cizaña no tiene misericordia, la cizaña no tiene amor, la cizaña no tiene genuinidad, la cizaña es perversa y está en la iglesia y anda con la Biblia y predica y hasta habla en lengua si es posible. No tiene compasión. Pero el Señor dice que tenemos que ser gentiles, misericordiosos, compasivos, piadosos con todo, que tenemos que tener un mismo espíritu. Por eso se habla de esto de siempre, del amor, de la misericordia, de la compasión, porque Jesucristo siempre lo decía. Y Pablo también dice lo mismo. Y usted va al libro de Pedro también habla de que tenemos que estar en un mismo sentir. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? Dice que cuando llegó el Pentecostés, todos estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir. ¿Cómo se puede sentir el Espíritu Santo si estamos en un mismo sentir?
Pero la cizaña nunca va a estar en un mismo sentir. La cizaña va a estar viendo si el de allá habla en lengua, si el de allá lanza, si el de allá cae, si el de allá no cae. La cizaña está expectante a todo. Pero el que está en un mismo sentir cierra sus ojos, alaba a Dios con libertad y el Espíritu Santo se mueve. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Hermanos, por eso es que la Biblia dice en Corintios 13 que se acabarán las lenguas, se acabará la profecía, se acabará todo. Pero dice que el amor nunca deja de ser. Todo se va a acabar, los dones, todo se acabará. Pero hermanos, lo que permanece es la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todos es el amor, dice Corintios 13. Entonces no crea que porque usted levanta a los muertos, eso es gran cosa. O porque usted habla 1000 lenguas, eso no es gran cosa. O porque usted profetiza, que usted se hace llamar profeta a las naciones, eso no es gran cosa. Pero si tengo amor, tengo misericordia, tengo compasión, eso para Dios es grande. Que es más grande que todas estas cosas que son buenas, no son malas. Es maravilloso hablar en lengua, es maravilloso profetizar, es maravilloso poner la mano sobre los enfermos. Pero lo mejor de esto es tener amor. ¿Lo dice Corintios 13? No. Entonces por eso yo no comparto muchas cosas con mucha gente. Porque yo prefiero seguir en lo mío. Lo mío es tener templanza, tener misericordia, tener bondad, tener compasión, tener justicia delante de Dios. Porque la justicia es lo primero. Por justicia y por amor, yo no puedo hablar mal de mi prójimo. No me dedico a hablar de nadie. Muy poco hablo de alguien. No me interesa hablar de las personas. Me interesa. Yo siempre hablo de las personas bien. Yo siempre hablo de las personas lo bueno que hacen. Me interesa más la parte buena, la parte que vale, la parte que es necesaria hablar. Pero las partes malas, no, porque todos cometemos errores. Todos cometemos errores delante de Dios. Nadie es perfecto. Entonces yo esa parte la hago a un lado. Porque sé que algo de virtud tiene que haber en esa persona. Algo bueno tiene que haber. No me enfrasco en lo malo, me enfrasco en lo bueno. Me enfoco en la parte buena, en lo que Dios ama. Y en la parte negativa del Señor, así como yo, endereza sus pasos y endereza los míos. Y me libro de problemas. Porque si yo voy con jactancia, que yo soy superior a los demás, el Señor también, pues, me va a dar a mí mi retribución. Por creerme superior a los demás, porque así eran los fariseos. Los fariseos no se juntaban con los pecadores, porque supuestamente eran superiores a ellos. Jesús comía con los pecadores, dormía con los pecadores. Jesús sanaba, libertaba a los pecadores. Jesús estaba con todo, pero no participaba en su pecado. Pero Él sí les daba una palabra de fe y de esperanza. Esa es la diferencia entre el fariseo y Jesús. Esa es la diferencia entre la cizaña y Jesús. Porque los fariseos lo único que hicieron fue entorpecer la obra de Dios. Y lo que Dios desea es nosotros que seamos de bendición para los demás. Nosotros no podemos ser tropiezo, no podemos ser piedra. Tenemos que ser de bendición para los demás. Por eso que estamos en este ministerio. Nosotros estamos aquí aprendiendo. Miren lo que dice 1 Corintios 1 Corintios capítulo 15, para que usted se dé cuenta quién era Pablo. Verso 8. Para que usted vea que cuál es la conciencia del corazón de trigo. Y al último de todos, 1 Corintios 15, verso 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucite de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Dándole a Pablo una enseñanza de humildad y sencillez. El último, dice, de todos, apóstol. Pero usted ve cuántas cartas dejó Pablo. Usted ve las cartas de Pablo. Usted ve las enseñanzas de Pablo. Es impresionante la sabiduría y el conocimiento que Pablo tenía. Y él dijo que era el más pequeñito. ¿Y cómo les enseña? Porque muchos de los fariseos no creían en la resurrección de los muertos. Pablo, ¿cómo les dice? Entonces, ustedes no creen en la resurrección de los muertos. Cristo resucitó, le dijo. Entonces es vano lo que estoy haciendo, pero Cristo resucitó, lo voy a recalcar. Era para ellos esto. Porque los fariseos se habían envanecido en su conocimiento, se habían olvidado de la sencillez y la humildad. Y Pablo le dice: soy el último, el más pequeño. Y se sabe quién era Pablo. No era cualquier cosa. Dice la Biblia que era fariseo de fariseos. Era maestro de los fariseos. Era un hombre de un alto rango. Era un hombre muy letrado. Era un hombre que tenía mucho conocimiento, pero él dijo que era el más pequeño de todos. Pero hoy en día se quieren dar títulos y se quieren dar nombres rimbombantes y se ponen en las redes sociales el predicador tal, el profeta tal, el evangelista tal, y se ponen. Yo digo, ¿a dónde está pues la sencillez? Está bien, va a predicar el hermano le va. Fácil. Pero ahora se paga predicador a las naciones que tantos títulos que te quieren poner. Pero hermanos, si usted ve las cartas de Pablo, cómo Pablo habla y con qué sencillez, cómo Pablo diserta y cómo Pablo habla, con qué poder, con qué autoridad y con qué amor habla en todas las cartas. Cómo él comienza hablando Pablo en la carta. Mire lo que dice 2 Corintios. Pablo, 2 Corintios capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué humildad y qué sencillez para hablar Pablo. Y usted no le encuentra en ninguna de las cartas que Pablo se exalta a él y él habla de su grandeza en sus estudios. Pablo es sencillito, facilito por la gracia de Dios, dice: soy lo que soy. Pero hoy en día se ha levantado una tremenda fila de hombres y mujeres que se creen superdotados, que nadie les puede decir nada, tienen el hiper, que es super conocimiento y que Dios les habla día y noche y lo ven cara a cara y tantas cosas que dice: bueno, si ellos dicen que Dios les habla, está bien. Si ellos dicen que lo ven cara a cara a Dios, pero que yo sepa, dice la Biblia que nadie puede vivir para contarlo si ve a Dios cara a cara. Ningún ser humano puede ver a Dios cara a cara, es imposible, porque ni Moisés ni lo vio cara a cara. Entonces, hermanos, estas cosas ahora se dan
estas enseñanzas medias extrañas, medias confusas. Y hay cualquier cantidad de cizañas que dan enseñanzas tremendas, que uno se asusta de ver lo que enseñan. Y hablan con qué desparpajo y con qué orgullo: yo tengo esto, yo tengo aquello, y si tú no lo tienes, si tú eres un pastor que no tienes un carro, eres pobre, entonces tú no eres pastor, tú no sirves para nada, porque tienes que tener jet privado, porque tienes que tener casa con piscina, porque tienes que ser millonario. Todas estas cosas enseñan, y da pena porque se ha distorsionado el evangelio, y no es así. Si no tienes, gloria a Dios, y si tienes, gloria a Dios, ¿cuál es el problema? Pero tenemos que predicar el evangelio. Entonces, hermanos, no dejemos que nos arrastren la cizaña. No dejemos que la cizaña nos envuelva con su mentira. Usted no se vuelva cómplice y encubridor de la cizaña. Deja la cizaña tranquila, que busque de Cristo. Hermanos, lo mejor es estar en comunión, en unidad. Eso es lo mejor para nosotros. Y aquel que no quiere estar en unidad, déjelo tranquilo. Aquel que no quiere estar en unión, déjelo tranquilo. Lo principal es la unión, es la unidad entre nosotros, porque es la única manera que el Espíritu Santo more en nosotros. Cierren sus ojitos, ahí sentaditos nomás, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra, porque nos enseña cada día a ser más humildes, más sencillos de corazón. Padre, muéstranos el camino de la verdad. Y no hay otra cosa que tu palabra, ahí está la verdad. Señor, mira como el apóstol Pablo, Señor, se refería de él mismo con sencillez. Y Padre, hoy en día se ha levantado una doctrina de orgullo y de falsedad. Padre, líbranos, Señor, de ser cizaña y ayúdanos a ser frío cada día. Ayúdanos a llevarnos, Señor, de una manera correcta aquí en la iglesia, a respetarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos a ser de bendición para el hermano o la hermana que venga a esta iglesia. Y ayúdanos a estar siempre unidos en el nombre de Jesús. Padre, porque así como en el día en Pentecostés, también queremos que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar y que podamos ser nosotros un grupo fuerte, un grupo unido, un grupo donde el enemigo, Señor, no cause daño. Ayúdanos, Señor, a estar siempre fortalecidos por la palabra, conforme a tu gracia y a tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser cada día fieles y a estar siempre, Señor, en tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Amén. Hermanos amados, como